El origen del mundo, mito versus ciencia. El siguiente historiográfico se basa en tratar de buscar una respuesta a la pregunta de quién nos creó. Y para eso vamos a utilizar 3 libros. Antes de empezar a hablar de estos 3 libros, vamos a dar una pequeña introducción historiográfica acerca de estos mitos. Pues esta pregunta parece ser uno de los mayores problemas para resolver, porque a raíz de estos pueblos antiguos, las civilizaciones comenzaron a pensar y a preguntarse sobre el origen del mundo, la vida y la humanidad. Entonces aparece la necesidad de responder estas preguntas, y es ahí cuando comenzaron a crearse estas historias que conocemos hoy en día, puesto que cada pueblo a través del tiempo ha dejado sus propios mitos y religiones, dejando un enorme avance para las personas interesadas en el tema. Esas historias parecen muy descabelladas y fuera de lo normal, porque para nosotros es difícil comprender algo así. Pero si miramos detalladamente, nos daremos cuenta de que la gente que se ha inventado estas historias ha querido buscar un fin personal, el cual es tener el poder de controlarlo todo a través de estas historias. Como por ejemplo, en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica tomó un fuerte papel y por mucho tiempo logró tener a la sociedad esclava y no la dejaba pensar diferente. Bueno, entonces para empezar voy a comenzar a hablar del primer libro, el cual es la Biblia. Pues a recalcar que desde la antigüedad se han creado mitos, y pues ya hay tantos mitos y creencias que hay, ya no sabemos cuál es la verdadera, cuál es la falsa. Pero me voy a basar en 3 autores y o 3 libros para tratar de explicarla y responder la pregunta. Entonces, bueno, el primero es la Biblia. Este nos dice que hay un ser supremo y divino llamado Dios, que en tan solo 6 días logró hacer los cielos y la tierra y todo lo que podemos ver y tocar, con tan solo decir unas palabras. Pero lo que no sabemos en realidad es cómo lo hizo, y pues nunca lo sabremos, ya que no hay ninguna prueba científica que demuestre lo anterior. Lo interesante de esta historia es la importancia que le han dado a la misma, pues a través de los siglos y hoy en día, en la actualidad, vemos cómo en las familias todavía sigue esa tradición de la Iglesia Católica o Cristiana, y vemos todavía una fuerte apego a las religiones y a las costumbres que se ha ido de generación en generación. Bueno, voy a hablar un poco acerca de la Biblia. La Biblia, como ya sabemos, no tiene autor. Nadie sabe quién la escribió, pero dicen que fueron los apóstoles de Jesús. Y lo que realmente es interesante es todas esas historias que cuentan en ella. Pues nos hablan de un Dios misericordioso y bondadoso, pero que a la misma vez resulta ser como un ser vengativo y rencoroso con las personas que no deciden ir en el camino de él. En cambio, a las personas que van por el buen camino les espera una recompensa, el cual es, cuando se mueran, ir al cielo y descansar eternamente. A continuación les voy a hablar sobre el segundo libro, el cual es la teoría del Big Bang. Bueno, esta no tiene un solo autor, ya que para llegar al nombre del Big Bang tuvieron que dar muchos científicos para poder llegar a la génesis de la explicación de esta teoría. Entonces, en 1948, el físico ucraniano George Gamow
planteó que el universo se crea a partir de una gran explosión, a la que ya conocemos como Big Bang. Entonces se desarrolla a partir de observaciones y avances teóricos por medio de observaciones. En la década de 1910, el astrónomo estadounidense Besto Silper y después de Carl Wilhelm Wirth de Esburgo determinaron que la mayor parte de las nebulosas espirales se alejan de la Tierra, pero no llegaron a darse cuenta de las implicaciones cosmológicas de esta observación, ni tampoco de hecho, cuyas ecuaciones descubrieron que puede expandirse o contraerse. Como podemos observar en esta teoría, han sido muchos los avances que han generado los científicos para poder haber llegado a esta teoría. Lo que es realmente impactante es que aquí no utilizan nada supremo ni nada divino, como por el contrario la Biblia, que nombra a un Dios. Aquí se basan en simples fórmulas científicas, en los átomos y en una gran explosión. Eso también nos resulta difícil de entender, ya que pues nosotros no somos ni científicos y no logramos comprender o entender muy bien esta teoría. Pero esta también ha sido una de las teorías más importantes para descubrir quién nos creó. Pues si no existían estas teorías, muy seguramente nos quedaríamos con solo la Biblia o con simples mitos. De igual manera podemos observar que la ciencia siempre se va a basar en sus teorías y en sus estudios. Y pues va a negar a Dios porque no se puede ni mirar ni descubrir. Entonces siempre va a haber esa lucha entre ciencia y religión. Por otro lado, tenemos el tercer libro y último, el cual es la teoría del todo, de Stephen Hawking. Entonces, este libro se trata de la historia y la estructura del universo. Entonces nos ofrece una historia del universo, del Big Bang a los agujeros negros. Entonces, en 7 pasos, Hawking logra explicar desde las teorías del mundo griego y de la época medieval hasta las más complejas teorías actuales. También desde Newton, Einstein, la mecánica cuántica, los agujeros negros y la teoría de la gran unificación. Esto se puede observar en este libro y pues es muy chévere porque de cierta u otra manera podemos descubrir algo de los misterios de este universo y de la vida. Como pudimos observar anteriormente, estas teorías tienen de cierta forma un fin común, el cual es buscar el origen del mundo y de la vida. Pues este es un misterio que hasta el día de hoy no se ha descubierto y muy seguramente tendrá que pasar muchos años más para que el hombre pueda tratar de descubrir este gran misterio. Para concluir este tema, pienso que hay muchísimas creencias y mitos sobre la creación. Y creo que cada uno de nosotros no debería sufrir por esto, ni tampoco matarse la cabeza. Porque hay gente que llega a tal extremo de pensarse para que a ver qué les sirve la vida y llegan y se vuelven locos. Entonces creo que debemos vivir esta vida lo máximo posible y pues cada uno tiene su propio punto de vista y cada uno cree acerca de quien no cree y eso es origen.